Muy buenas noches, estimados hermanos, en el nombre del Señor. Continuamos en esta quinta semana con dos libros muy importantes dentro del Nuevo Testamento, como son el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Tengo poquísimo tiempo para poder explicar estos dos libros y sé que voy a poder solamente tocar ciertas generalidades, ya que por cuestiones de tiempo no podría abarcar mucho más. ¿Qué, qué riqueza tiene el libro de Romanos? Pues es uno de los libros más ricos en teología, que se demuestra por todo el contenido que tiene sus 16 capítulos. Ahora, hay algo muy interesante de este libro, es que muchos de los grandes hombres del Señor, servidores que fueron transformados por el poder de Dios, fueron casualmente transformados por leer el libro de Romanos. Quizás ustedes han escuchado a hombres como Agustín de Hipona, como Martín Lutero o como John Wesley. De manera breve solamente puedo decir acerca de Agustín de Hipona, y si ustedes gustan pueden buscarlo también por internet. Pues resulta que este hombre venía de una familia cuya madre era cristiana y ella venía orando por su hijo hace mucho tiempo. Pues resulta que él vivía en pecado, uno de esos pecados que arrastraba a su vida era la promiscuidad sexual, razón por la cual él, según los comentarios que él escribió, luchaba constantemente. Y es que él quería dejar eso, pero se daba cuenta que no podía dejar. Hasta que dicen que un día el camino a casa encuentra a unos niños jugando y escucha una frase repetida que decía toleleje, toleleje. ¿Y qué significaba eso? Es una frase que significaba toma y lee. Y él entendió que esa frase que él escuchó era la respuesta de Dios para solucionar su pecado. Es en ese momento que él va y acude a una copia del Nuevo Testamento y, oh sorpresa, él abre al azar este libro y encuentra este verso bíblico que era preciso para su necesidad. Romanos 14 dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Hermanos, si usted se da cuenta, este era un verso dado por Dios que ministraba directamente al corazón de Agustín. Y eso hizo que él pueda abrir los ojos y se pueda dar cuenta de su propia pecaminosidad. Así también vemos que en la vida de Martín Lutero era un hombre, un monje, un hombre sacerdote en Alemania, y cómo en los años 1500 aproximadamente él era un hombre muy amante a la lectura, y dicen los comentaristas que él leía 3 horas como mínimo la Biblia. Ustedes imaginan leer 3 horas por día. Y él se concentró en este libro de Romanos, y algo que él no podía reconciliar era esa santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Sin embargo, cuando él lee el verso
del capítulo 1, verso 17, en el que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, es donde él puede realmente ser iluminado por el Espíritu Santo y se da cuenta que la fe era el único medio por el cual podías llegar a obtener la salvación de tu vida. Es ahí donde él posteriormente publica sus 95 tesis en Nuremberg. ¿Y qué es lo que provocó? Pues un trastorno total dentro de la Iglesia Católica, que por muchos años estaban lucrando con las vidas de las personas, porque se vendían indulgencias. Es decir, si tú querías supuestamente que tu familiar muerto pueda ser rescatado del purgatorio, entonces tenías que pagar. Imagínense, algo totalmente aberrante, alejado de las escrituras. Pero bueno, y por último, la vida de John Wesley, un hombre que había conocido desde temprana edad las escrituras por parte también de su madre, pero que a pesar de ello no conocía todavía al Señor, no había nacido de nuevo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él de su propia boca dice que camino en un viaje de barco, él entró en angustia y desesperación por lo que estaba aconteciendo, y mientras que veía a otras personas que estaban sumamente tranquilas. Es ahí cuando él se desespera y entiende que tiene que autoanalizarse a sí mismo, porque no podía tener miedo a morir alguien que realmente ya tenía al Señor Jesús. Es ahí cuando él descubre su necesidad de Dios. Y es el libro de Romanos, una vez más, quien ayudó, guió a la transformación de su alma. En conclusión, ¿qué podemos decir de este libro precioso? Pues este es una de las cartas más hermosas y ricas que Dios ha dejado al hombre pecador, y que Dios preparó a través de la vida de Pablo. Ahora, no es nuestro fin hablar de la historia de Pablo, pero es importante saber que Pablo era un hombre fariseo, un hombre con un trasfondo religioso judío, pero que un día Dios la transforma y hace que se convierta en un apóstol del Señor Jesús. Es ahí cuando él escribe esta carta de Romanos, y por el contenido altamente teológico podemos vislumbrar que se trata de una carta enviada a una iglesia madura en la fe. Si ustedes se dan cuenta, este es uno de los libros más densos en teología, y eso no lo podría entender una iglesia inmadura, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. No se sabe a ciencia cierta cuándo se formó la iglesia de Roma, pero sí se cree que después de Pentecostés, donde el Espíritu vino y impartió dones a los hombres creyentes en aquel lugar, en Jerusalén, tiempo después se cree que se formó la iglesia. Ahora, de acuerdo a historiadores, están de acuerdo en que este libro fue escrito desde Corinto. ¿Y cómo es que sacan esta conclusión? A raíz del verso último del capítulo 16, donde dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Oigan, dice ahí, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor. Es decir, que ella fue una de las comisionadas a llevar esta carta desde Corinto. Y
decimos esto porque Cencrea es un lugar que ya no existe en esta época, pero que en ese tiempo pertenecía a Corinto. Ahora, un teólogo llamado F. Godet dijo que esta es una de las cartas más influyentes de la historia y se demuestra, ¿verdad? Porque a través de las conversiones de muchos de estos hombres que hoy conocemos como los siervos que impactaron la historia humana a través de sus conversiones, puede demostrar ese grado de influencia que tuvo y que tiene y que tendrá este libro de Romanos. Ahora, ¿qué más podemos decir acerca de este libro? Que como tiene un alto contenido doctrinal, tiene palabras que son muy importantes para entender el Evangelio. Es más, una de las palabras que más se repite en este libro es la palabra Evangelio. Como ustedes saben, es en realidad lo principal, lo necesario para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios dejó al hombre, ¿verdad? Para que pueda recibir. Y es ese evangelio, esas buenas noticias de salvación para un hombre pecador. Ahora, ¿qué es lo que vemos en este libro? Uno de los temas muy importantes es acerca de la culpabilidad del hombre, cómo el Señor Dios Todopoderoso demuestra que el corazón del ser humano es pecador, que su mente, su voluntad y sus acciones están contaminadas por el pecado. Y muchos de nosotros que ya tenemos seguro algunos años en la vida cristiana se han podido percatar que durante mucho tiempo y hasta hoy en la actualidad se utilizan muchos de los versos de este libro para poder compartir el Evangelio, porque en primer lugar es importante hablar de la existencia de Dios, pero de ahí, una vez que se declara esta existencia, se tiene que aclarar y confirmar la condición del hombre. Y una de las cosas que habla el libro de Romanos dice en el capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, uno de los propósitos por el cual Pablo escribió esta carta era porque era necesaria para poder entender nuestra propia maldad, nuestra incapacidad de poder obtener la salvación por nosotros mismos, sino exclusivamente por la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver también en este libro? Palabras claves. Como les dije, el Evangelio es una de las palabras clave de este libro. La palabra fe, la palabra justificar. Ahora, eso es muy importante porque cuando el Señor nos justificó, es decir, Él nos declaró justos delante de Dios. Ojo, no es que somos justos, sino que nos declaró justos por la fe que nosotros hemos depositado en el Señor Jesús. Entonces, estos son términos muy importantes para entender y comprender la condenación y la salvación, que es exclusivamente por gracia. Dentro de este libro se toca temas como la justicia de Dios, la ley, el pecado, la santificación, que son términos muy importantes de entender. Ahora, el público al cual estaba orientado este libro era tanto a judíos como gentiles, pero en su gran mayoría eran un público gentil, por el cual tenía como propósito Pablo compartir el Evangelio. Ahora, es importante también
ver que dentro de este libro Dios nos está hablando también de esa revelación especial. Si bien es cierto, hay una revelación general que Dios se manifiesta a través de la naturaleza, a través de su creación. La revelación especial es la que se revela a través de su palabra, a través de las escrituras. Y eso es lo que podemos ver en este libro también. Ahora, dentro de este libro, podemos notar también que Dios hace una comparación para que puedan entender con mucha claridad también los judíos, ya que ellos tenían como motivo de orgullo el hecho de ser judíos. Para ellos eran el pueblo especial de Dios, y claro que lo eran, pero eso no quiere decir que Dios hace acepción de personas, porque Dios quería demostrar al pueblo judío que eran tan pecadores como los gentiles. Y eso es lo que vemos acá cuando el Señor les habla acerca de Abraham, acerca de que Abraham fue un hombre gentil, y que a pesar de ello Dios transforma, y que solamente por la fe es que él creyó en el Señor, ¿verdad? Y cómo también hace una comparación entre Adán, el primer Adán, y el segundo Adán, que vendría a ser Cristo. Es el primer Adán que falló en obedecer a Dios, que pecó, y simplemente producto de ello trajo la muerte, tuvo como consecuencia la muerte espiritual, y como Dios en su gracia provee de este nuevo Adán que vivió una vida perfecta, y que solo a través de él hay salvación. Esto es muy importante dentro de este libro, así como el entender de que los gentiles era parte del plan de Dios, no era un plan B, sino estaba dentro de los propósitos soberanos de Dios. Cuando el Señor utiliza a Pablo al hablarles acerca de ese olivo, de esa rama injertada que vendrían a ser los gentiles, no es porque al Señor se le ocurrió y dijo, bueno, ahora voy a salvar a los gentiles, ya que los judíos no obedecen mi ley. No, eso era parte del proceso que Dios ya conocía dentro de su plan soberano. Ahora, ¿qué más podemos ver en este libro? Es que así como muchas de las cartas de Pablo tienen una parte doctrinal, también tiene una parte práctica. A partir del capítulo 12 hasta el 16, él empieza a explicar acerca de los deberes cristianos, acerca de, del propósito que Dios tuvo al elegir y salvar a los seres humanos. Y el propósito era que el Evangelio vaya hacia los gentiles. Es por esa razón que Pablo tenía esa tarea, ¿verdad? De ir hacia los gentiles. Había sido comisionado para ir hacia los gentiles, hacia emperadores, hacia reyes. Y es sorprendente ver ese grado de trabajo extraordinario que tenía Pablo, porque vemos que era incansable. Él dice que todo lo había llenado con el Evangelio. Y claro, no estamos hablando de los millones y billones de personas que existen hoy, ¿no? Pero imagínense, él ya había ido a Asia, lo único que faltaba ir a Roma, y ahí es donde termina el libro, cuando él pretende ir a Roma, pero no puede, y es porque dentro de los planes del Señor no estaba determinado así. Finalmente, el último capítulo, él da unos saludos personales y termina este libro dándole la gloria al Señor.
El segundo libro que explicaremos de manera también breve es el libro de Gálatas. Y este libro de Gálatas es muy importante para todas nuestras vidas cristianas, porque es importante que el Evangelio no sea contaminado. Hoy en la actualidad vivimos uh, viendo congregaciones donde han contaminado el Evangelio con doctrinas de la prosperidad, algo que está totalmente en contra de la palabra del Señor. Y eso no es ajeno a lo que sucedía en Gálatas. ¿Qué es la característica de este libro? Este libro no es uno de los libros, y por decirlo el único, en el que Pablo no da gracias a Dios por los Gálatas. Los Gálatas no era un lugar específico, es decir, una ciudad, sino era un territorio muy amplio que abarcaba varias ciudades, a diferencia de Roma. ¿Qué más podemos decir? Que este libro de Gálatas surge en respuesta a que después de que Pablo había fundado estas iglesias en Galacia, habían entrado unos hombres con intenciones perversas y eran los judaizantes. Tenían el propósito de contaminar el evangelio, de mezclar ese evangelio puro con mentiras, y ese es el propósito por el cual escribe Pablo esta carta, porque él sabía que si esto se iba a producir en la iglesia, iba a afectar durante todo el resto de la vida de la iglesia, por lo cual él es muy categórico, se nota mucha pasión cuando él escribe este libro, y es así que en el verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero el que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, él está declarando maldito a aquel que perturba, contamina el evangelio. Y es que, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Esta era una iglesia que ya había sido fundada, como dije, por Pablo, donde él había sentado las bases del cristianismo, pero que en poco tiempo se dejaron influenciar por estos hombres mentirosos, donde ellos, ¿qué estaban acuñando? Pues ellos estaban acuñando a este evangelio que solamente se obtiene por voluntad de Dios y a través de su gracia inmerecida. Estaban añadiendo obra, esfuerzo humano. Ellos estaban diciendo que para ser salvo tenían que circuncidarse. Estos eran hombres que lo único que pretendían era simplemente ganar reputación, porque a diferencia de los verdaderos seguidores, ellos eran capaces de sufrir persecución, pero ellos no. Ellos todo lo contrario, querían hacerse como los demás del mundo. Entonces, no habría ninguna diferencia en ser un seguidor de Cristo, porque no, al circuncidarse pues no tenía ningún tipo de persecución, ¿verdad? Entonces, vemos aquí entonces en este libro que él empieza defendiendo su apostolado. ¿Y por qué es importante esto? Porque, hermanos, los judaizantes estaban desacreditando el apostolado de Pablo. Es por esa razón que él empieza en el verso 1 del capítulo 1, dice: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Y por qué dice esto? Porque quien le dio ese privilegio de ser apóstol es el mismo Jesús. Si ustedes van a Hechos de los Apóstoles,
se van a dar cuenta que él era un hombre que estaba en contra del cristianismo. Creía que estaba siendo un defensor de Dios, como si Dios necesitara defensores. Sin embargo, él era un perseguidor de cristianos. Y es ahí cuando un día Dios lo confronta, le hace ver su pecado. Él dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y posteriormente, como dice este libro de Gálatas, en el verso 17 del capítulo 1, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es decir, que después de esa conversión, de esa transformación, de esa visión que tuvo, Dios lo discipuló. El mismo Señor Jesús pasó 3 años exclusivamente con él. Y esa es una de las características para ser un apóstol, el haber visto al Señor Jesús, lo cual él lo vio y ya resucitado, y él pudo aprender las doctrinas que el Señor le estaba dando de persona a persona. En realidad tuvo un privilegio extraordinario, porque a diferencia de los discípulos que caminaron con él antes, pues él ahora está viendo al Cristo resucitado y está siendo enseñado por él mismo. Es por esa razón que esto era importante, porque si no, cualquier cosa que Pablo diría no tendría ningún peso e importancia en la iglesia. Ahora vemos aquí también cómo Pablo reprende a Pedro por su hipocresía, y esto era importante porque esto iba a afectar también el Evangelio. Entonces vemos en este libro cómo el Señor nos hace ver lo que significa vivir en una completa libertad, no basado a la esclavitud de la ley, entendiendo que la ley no servía para, o no era el medio para no era el fin para la salvación, sino que era el medio por el cual yo podía ver mi maldad, mi pecaminosidad, y eso me capacitaba para poder darme cuenta que necesitaba de la gracia de Dios, de su obra salvífica, y no dependía de mis obras, de mi esfuerzo humano. Finalmente, este libro habla de cómo vivir en esa verdadera libertad, ¿verdad? Y sobre todo manifestando el fruto del Espíritu Santo, porque esto es verdadera libertad. Cuando tú empiezas a darte cuenta que Dios te ha dado esa libertad para vivir no en libertinaje, sino bajo los principios bíblicos, pero no simplemente bajo el esfuerzo humano. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. El propósito es que nosotros debemos darnos cuenta que solamente la salvación es por gracia, mediante la fe, y no es por obras que nosotros hayamos hecho. Eso nos capacita para poder compartir el Evangelio, para poder hablar a otros y realmente hacer que este Evangelio se mantenga puro hasta que el Señor venga, y ahí podemos estar disfrutando de esa verdadera libertad sin ninguna atadura, sin ninguna limitación. Así que muchas gracias, hermanos, por este hermoso tiempo que Dios nos ha dado, y yo les animo a que sigan adelante, que sigan preparándose, que sigan defendiendo la fe, proclamando el Evangelio, porque ese es el propósito por el cual Dios nos llamó. No nos llamó solamente para aprender y aprender y aprender y nunca dar, sino que seamos capaces de testificar como lo hizo Pablo, de poder compartir y de poder defender la fe, defender el Evangelio de cualquier ataque diabólico, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos
puedan conocer a ese verdadero Salvador y que realmente nosotros como grandes pecadores necesitamos exclusivamente de su gracia para poder gozar de ese privilegio. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y será hasta la próxima semana.